Bienvenidos a la ponencia que implica ser el cuidador de un paciente con cáncer, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de doña Lara Fernández Rodríguez, psicooncóloga de GEPAC, que será encargada de ofrecernos esta sesión. Adelante. Bueno, buenas tardes, buenos días, cuando corresponda. En esta ocasión vamos a hablar en este seminario de qué implica ser el cuidador de un paciente con cáncer, como bien ha dicho mi presentador. Para ello he dividido el seminario en 4 puntos. El primero de ellos es ver un poco cómo impacta la enfermedad en el cuidador, no solo como en el paciente. Después vamos a ver las necesidades de los cuidadores en este contexto. Posteriormente trataremos de valorar cómo poder gestionar los cuidados de manera que esas necesidades puedan ser atendidas y ese impacto sea aún menor, y también cómo podemos prevenir el burnout también con el mismo fin. Entonces, como he dicho, vamos a comenzar viendo cómo la enfermedad impacta en el cuidador. Como todos imaginaremos, la enfermedad no solo impacta en el paciente, sino que también impacta en el resto de las personas de su entorno, incluyendo sus cuidadores y sus familiares, que normalmente pues, bueno, suelen ser, el cuidador principal suele ser un familiar. En este caso, entonces, lo que veremos es que las necesidades del paciente no son las únicas que hay que atender, sino también es importante considerar las del cuidador. Tanto una parte como la otra van a necesitar realizar un proceso de adaptación a su nueva realidad y van a sufrir una serie de cambios. A nivel psicológico, el cuidador se ve afectado por la enfermedad y por el cuidado. Es decir, no solo le afecta el que el paciente lo esté pasando mal y sufra, sino también tiene el impacto añadido de que tiene que hacerse cargo de él y apoyarle, lo que implica digamos, una alteración aún mayor del bienestar tanto psicológico como físico y una alteración mayor de la vida. Como ocurre con el paciente, el familiar, el cuidador, va a experimentar una serie de cambios muy importantes en su vida. Pues va a cambiar su trabajo, su rutina, su ocio, sus relaciones, sus prioridades, también va a experimentar cambios en su economía. Al final también se ve afectado de forma importante por la propia enfermedad, como digo, y también por el cuidado. También como ocurre con el paciente, el cuidador es normal que experimente una serie de emociones que pueden resultar difíciles de manejar y que pueden impactar de forma importante en su bienestar psicológico. Una de las principales es el miedo. Puede tener miedo como el paciente pues a que éste fallezca, a que sufra. En este caso también puede tener miedo a no estar haciendo lo suficiente por el paciente a la hora de ayudarle y apoyarle. O también puede tener miedo a que el paciente fallezca y por tanto pues se vea un poco solo en la vida. También es habitual, obviamente, pues la tristeza por todo el malestar que el paciente experimenta y todos los cambios derivados de la situación de enfermedad. También es habitual que aparezca la culpa. El cuidador se puede sentir culpable si cree que no está haciendo todo lo suficiente o no lo está haciendo de la mejor manera para apoyar y cuidar al familiar. Y también es habitual que se sienta culpable si en algún momento se dedica tiempo a sí mismo y cree que lo que tendría que estar haciendo realmente es estar con el paciente. Y como ocurre también con el paciente, pues suele experimentar rabia e ira por encontrarse en esa situación. Toda esta serie de emociones y todas estas características que implica esta situación, o sea, que tienen esta situación, tiene una serie de consecuencias a nivel psicológico. Una de las más habituales es que haya un bajo estado de ánimo que se puede manifestar en forma de pues, apatía, pérdida de interés, aislamiento, pérdida digamos, de la rutina, de la capacidad para hacer distintas cosas. Al final las manifestaciones son varias. También es habitual que aparezca la ansiedad. A nivel fisiológico, la ansiedad se manifiesta con una serie de síntomas, como puede ser la taquicardia, la sudoración, la sensación de ahogo, de opresión en el pecho, la hiperventilación. Esta ansiedad se puede manifestar en forma de crisis más cortitas y más intensas o de forma menos intensa pero más generalizada. Estos síntomas se presentarían de forma menos intensa y más constante en el tiempo. También es habitual que existan problemas de sueño. Al cuidador le puede tanto costar dormir como tener problemas para mantener el sueño y despertarse muchas veces por la noche. Y también puede ocurrir que se despierte antes de lo que necesitaría, digamos. Y también es habitual que aparezcan pesadillas. También es
frecuente que aparezca un descuido de las propias necesidades, ya que el cuidador pues, se centra mucho en el cuidado y al final desatiende sus propias necesidades y lo que para él también es importante en ese momento. También es frecuente que exista aislamiento, pues un poco porque también el cuidado deja de prestar atención a sus relaciones sociales, digamos, por centrarse en el cuidado, y también es habitual que el aislamiento ocurra cuando existe cierta incomprensión, ¿no? Si la persona piensa que el resto de elementos de su entorno no comprenden su situación, pues puede tender a aislarse. Y también es habitual respecto a las relaciones sociales que existan cambios, tanto con la familia como con otras personas del entorno. Respecto a la familia, decir que muchas veces pueden surgir conflictos en este contexto, y respecto a las relaciones con los demás, pues como he dicho, es habitual que exista cierta sensación de incomprensión y que tampoco las relaciones no se cultiven o no se prioricen mucho en estas situaciones porque la persona se centre en el cuidado íntegramente. Aparte del impacto que hemos visto que la enfermedad tiene a nivel psicológico, la enfermedad y el cuidado a nivel psicológico, de modo negativo, también es posible hablar de que, de la labor de cuidado también es posible que el cuidador extraiga una serie de beneficios. Algunos estudios han reportado los siguientes, o sea, algunos estudios han tratado de esclarecer esta cuestión y los cuidadores reportan entre los más frecuentes por los siguientes beneficios, que obtienen como más significado y propósito en la vida, al final obtienen como un nuevo valor del cuidado de su familiar, también un crecimiento personal y una mayor seguridad, mayor capacidad de ser más empáticos y tolerantes, sentirse orgullosos por saber que un ser querido está siendo bien atendido, en este caso por ellos, tener unas mejores relaciones y sentirse de forma más cercana a la familia, igual que he hablado que pueden aparecer conflictos que repercutan de forma negativa, también puede ser que las relaciones familiares se vean, digamos, fortalecidas. También puede aparecer un mayor aprecio por la vida, un cambio en las prioridades y valores de la persona y una mejor salud espiritual. Entonces, una vez que hemos visto cómo la enfermedad y el cuidado puede impactar en el cuidador a nivel psicológico, vamos a tratar de ver también cuáles son las necesidades que los cuidadores suelen presentar con mayor frecuencia. Estas son simplemente algunas de ellas que vamos a ir viendo en profundidad. Una sería la información, otra sería la asistencia, la comunicación, la planificación y una fundamental, el autocuidado. En primer lugar, vamos a hablar de la información. Es habitual que el cuidador dude de si está haciendo bien la labor de cuidado o no, o que directamente no sepa muy bien cómo hacerla. Esto al final le genera mucho malestar en forma de miedo, angustia o preocupación. Por eso es muy importante que trate de conseguir la mayor cantidad de información posible, ya que con ello va a reducir esa sensación de incertidumbre con la que vive y también con ello va a ganar una mayor sensación de control y de seguridad que al final le permita llevar mejor a cabo la labor de cuidado y aparte pues conseguir que esa situación le impacte lo menos posible. También es importante tener en cuenta, que el cuidador tenga en cuenta que no saber hacer algo no implica una falta de habilidad, sino puede ser simplemente una falta de conocimiento. Por ejemplo, si yo nunca he pinchado heparina, no quiere decir que no sepa cómo hacerlo. Simplemente no he visto una situación en la que lo haya tenido que hacer. Entonces, si me enseñan, podré hacerlo perfectamente. Entonces, no demos por supuesto que si no sabemos hacer algo es porque no podemos. Quizás simplemente es porque no sabemos y necesitamos aprender. ¿Dónde puede obtener el cuidador esta información? Pues principalmente con el médico, el médico responsable del paciente. Puede preguntarle acerca de los efectos secundarios, puede preguntarle acerca de qué cosas puede y no puede hacer el paciente, qué puede comer, qué no puede comer, qué puede hacer solo, cómo tiene que tomarse la medicación, etc. Al final, toda esa serie de cuestiones que le están generando malestar porque no sabe muy bien cómo funcionan, pues es importante que se las pregunte al médico. En este sentido, es recomendable que se prepare las consultas, que el cuidador también se prepare las consultas, que vaya a las citas con una serie de preguntas anotadas en un papel para tratar de que así pues, se puedan resolver de la mejor manera posible, ya que muchas veces, aunque las hayamos pensado previamente, si no las llevamos apuntadas, en esa situación se nos puede olvidar. En cambio, si las llevamos apuntadas, pues es más probable que atendamos a ellas. También es posible que obtenga información de otras fuentes fiables, como pueden ser otros profesionales sanitarios, como las enfermeras o las auxiliares, o también puede acudir a otros recursos en Internet, siempre y cuando sean fuentes fiables de información, como pueden ser pues, las asociaciones. Y también puede obtener información a través de la formación.
Es decir, como hablaba anteriormente, puede ser que no sepamos hacer las cosas simplemente porque nunca nos hemos visto en la situación. Entonces, si nos formamos en ese sentido con algunas organizaciones competentes, digamos, en el ámbito, obteniendo información audiovisual a través de Internet, también de fuentes fiables, pues es algo que nos puede ayudar a gestionar mejor la situación de cuidado. Otra necesidad que pueden tener los cuidadores con mucha frecuencia es la necesidad de asistencia, digamos, de apoyos externos que les permitan desarrollar mejor o que les puedan apoyar a la hora de realizar la labor del cuidado. Una fundamental y muy frecuente es el apoyo económico, porque al final el cuidador, si se centra en el cuidado, tiene que quizá dejar de trabajar o reducir su jornada, lo que obviamente afecta a su economía, y la propia situación de enfermedad del paciente también genera una serie de gastos, con lo cual la economía se ve doblemente afectada. Por ello, el apoyo económico es un recurso que suele ser bastante necesario. En el caso de personas que tienen bastantes limitaciones funcionales, puede ser necesario recurrir al préstamo de material ortoprotésico, sobre todo si el paciente se encuentra en una edad avanzada. Y también es habitual que el paciente, si es de edad avanzada y además tiene nuestra serie de pluripatologías, pues bueno, el cuidador puede requerir de asistencia domiciliaria o de centros de día que le apoyen un poco en este sentido. La información acerca de todos estos recursos se puede obtener en los servicios sociales, tanto del hospital como del ayuntamiento, como del centro de salud del paciente. Otra necesidad que los cuidadores también presentan es la de comunicación. Es importante que se comuniquen tanto con el propio paciente como con otras personas de su entorno. Con el paciente es recomendable preguntarle qué necesita y cómo se le puede ayudar. ¿Por qué? Pues porque muchas veces ofrecemos una serie de ayudas y de apoyos pensando que son las más convenientes para la persona, pero puede ser que la persona precise de otras cosas. Entonces, al final, si se lo preguntamos y lo hacemos explícito, es más probable que nos ajustemos más realmente a su necesidad y que seamos más efectivos a la hora de ofrecer ese apoyo y ese cuidado. También es importante preguntarle al paciente qué puede hacer solo, ya que muchas veces caemos en la, digamos, sobreprotección y acabamos asumiendo por el paciente tareas que él mismo podría realizar. Y en la medida de lo posible es fundamental que las siga realizando, si puede, ya que por un lado a él le va a otorgar cierto, digamos, grado de autonomía e independencia, que es algo muy importante para él, y a nosotros también nos puede liberar de cierta carga. Entonces es fundamental abordar este aspecto. También es importante preguntarle cómo se siente. Por un lado, porque nos puede permitir mejor intuir qué es lo que necesita, aunque como he dicho, lo mejor es preguntárselo abiertamente. Y luego también nos puede, digamos, aproximar un poco más a él y estar ahí en el caso de que él necesite, pues, cierto desahogo a nivel emocional. También es muy importante expresar nuestras propias necesidades, expresárselas al paciente, porque, como hemos dicho, a veces si nos centramos mucho en el cuidado y en el paciente, nuestras propias necesidades quedan desatendidas. Y en este sentido es también muy recomendable establecer límites. ¿Por qué? Pues porque nosotros también nos vemos afectados por el proceso de enfermedad del paciente y además por la labor añadida del cuidado y bueno, es importante que el paciente lo tenga en cuenta, ya que, por ejemplo, a veces pues, puede establecer demandas que quizás son un poco excesivas. Entonces, si le explicamos esto, pues podemos tratar de buscar un punto medio, digamos, y ajustar un poco más esas necesidades. Como he dicho, también es importante que la comunicación sea fluida con el entorno. Y en este aspecto podríamos tratar, digamos, hacer referencia a 3 puntos importantes. Por un lado, delegar y pedir ayuda, siempre que sea posible, pues es importante que no nos carguemos nosotros con todo, sino que, pues como también vemos aquí, repartamos tareas y establezcamos un poco responsabilidades divididas. Y también es importante que solicitemos tiempo para nosotros mismos. No podemos con todo, es normal. Al final estamos pasando por una situación muy complicada y no tenemos por qué cargarnos con más de lo que podemos dar. Así que es muy importante que solicitemos tiempo para nosotros mismos y que nos cuidemos en este sentido para así poder estar ahí de la mejor manera para el paciente. Las otras 2 siguientes necesidades que nos quedarían por ver serían la planificación y el autocuidado, que las vamos a ver de forma bastante más pormenorizada en los 2 siguientes puntos. Respecto a la planificación, vamos a hablar de ella como gestión de los cuidados y vamos a trabajarla a través de la elaboración del plan de acción para el cuidado del paciente. ¿Qué es esto? Pues esto es un documento, digamos, que nosotros mismos vamos a realizar después de la reflexión sobre las tareas que tenemos que hacer y cómo las podemos organizar.
y que es recomendable que lo hagamos, que nos sentemos realmente a hacerlo y que lo escribamos en un papel, aunque parezca un poco, digamos, innecesario. Pero es verdad que si lo hacemos de esta manera, pues clarificaremos mucho más nuestras ideas y será mucho más probable que ofrezcamos el cuidado de la forma más efectiva posible y que también nos permita a nosotros aprovechar el tiempo al máximo. Para realizar este plan vamos a seguir 3 fases. La primera de ellas sería la fase de, por así decirlo, reflexión. Es importante que pensemos en las tareas que tenemos que hacer de cuidado, pues como por ejemplo puede ser el aseo, la toma de medicación, el control de síntomas, bueno, cualquier registro que tengamos que hacer del paciente, y también que pensemos sobre otra serie de tareas que forman parte de la vida que igualmente tendremos que seguir realizando. También es importante que reflexionemos sobre qué cosas el paciente puede hacer solo y cuáles necesita ayuda y en qué medida. Entonces, una vez que tengamos identificadas estas cuestiones, pasaremos a tratar de identificar y de buscar, si podemos y necesitamos, tanto ciertas ayudas. Por ejemplo, una, información. Como he dicho antes, es fundamental para tratar de reducir esa incertidumbre y esa inseguridad que podemos sentir. Entonces, información sobre la enfermedad, sobre los cuidados, sobre los recursos que disponemos y también, como he dicho, pues buscar otro tipo de ayudas, tanto en las que hemos podido mencionar antes como ayuda dentro de nuestro entorno. Hacer, o sea, peticiones a otras personas para que nos asistan un poco en ese sentido y no carguemos nosotros con todo. Y una vez ya que tengamos identificadas tanto las tareas, cómo se pueden realizar y las ayudas, vamos a tratar de estructurar todas estas ideas. Para ello, vamos a identificar cómo podemos organizar nuestro tiempo, es decir, qué tareas tenemos que hacer, cómo las tenemos que hacer, cuándo las tenemos que hacer, de qué ayudas disponemos y de qué ayudas podemos disponer para poder realizarlas. A la hora de hacer este proceso es importante que establezcamos prioridades, ya que probablemente pues, no podamos hacer todo lo que nos gustaría, entonces bueno, pues vamos a tratar de ver qué es lo más importante y qué es quizá algo más secundario, y también que en la medida posible pues asignemos tareas y, como digo, no carguemos nosotros con todo. Elaborar este plan de acción para el cuidado nos puede ayudar a gestionar mejor nuestro tiempo, que luego pues, podremos disponer de él para nuestro propio autocuidado, atender correctamente al paciente y sacar, como digo, pues más tiempo para nosotros mismos, con lo que también evitaremos la sobrecarga. Entonces ahora ya vamos a pasar al último punto. Bueno, no, perdón, antes de pasar al último punto os voy a dejar aquí una serie de recursos que podéis obtener en esta página web que os pueden ayudar a elaborar este plan de acción para el cuidado. Son una serie de fichas que como digo, pues pueden ser de utilidad para este propósito. Esta ficha concretamente pues, nos permitiría identificar las ayudas que necesitamos. Tenemos otra para el seguimiento de los síntomas del paciente y otra para pues, hacer una lista de medicamentos y tratar de tener un poco controlado ese aspecto con esta planilla. Y ahora sí, vamos a pasar al último punto del seminario, que sería la prevención del burnout en el cuidador, o dicho de otra manera, pues el autocuidado, que sería la necesidad última que habíamos identificado. Que al final este aspecto es fundamental porque si queremos estar ahí para el paciente necesitamos cuidarnos. Entonces, como se suele decir, hay que, para cuidar, o sea, para poder cuidar, perdón, hay que cuidarse. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. Un aspecto importante es que sigamos una serie de hábitos de vida saludables que también es recomendable que sigamos en cualquier situación de nuestra vida, pero bueno, creo que también es importante mencionarlo. Entonces, respecto al sueño y al descanso, es recomendable dormir entre 7 y 8 horas, buscar momentos en el día para parar y en este sentido puede ser de ayuda pues aprovechar los momentos en los que el paciente descansa para que también podamos descansar nosotros. Otro aspecto importante en cuanto a hábitos de vida saludables, pues la alimentación. Es importante no dejar de comer, no acabar centrados en el paciente y descuidar nuestra propia comida, por así decirlo. No descuidar en este sentido tampoco el patrón de alimentación, no acabar cayendo en el, bueno, como no tengo tiempo, me hago algo rápido y ya. Bueno, pues es verdad que disponemos de menos tiempo, pero a la medida de lo posible vamos a tratar de organizarnos para que llevemos una dieta lo más completa posible y también variada y equilibrada. En general, pues bueno, una buena alimentación. Y otro hábito de vida saludable muy importante es el ejercicio físico. Si es importante que lo mantengamos y ya lo realizamos o que lo incluyamos en nuestra rutina de una forma periódica. Es verdad que si ya lo hacíamos quizá no podamos hacerlo de la misma manera, pero siempre podremos tratar de adaptarlo.
Por ejemplo, si yo hacía pilates pues 3 días a la semana, pues quizá ahora no tengo 3 horas a la semana para hacerlo, pero bueno, puedo buscarme un ratito de 20 minutos todos los días en casa para hacer alguna práctica similar. Al final es algo que nos va a repercutir tanto en nuestro bienestar físico como en nuestro bienestar emocional. Otros dos aspectos fundamentales, las relaciones sociales y el ocio. No puede ser que nuestra vida se ciña únicamente al cuidado, tenemos que buscar también tiempo para nosotros mismos. En cuanto a las relaciones sociales, fundamental que evitemos el aislamiento. Quizá a veces no podremos salir de casa, pero siempre podremos pues, hacer una videollamada o simplemente una llamada para tratar de mantener las relaciones de esa manera. También puede ser una buena idea aprovechar los momentos de ejercicio físico para tratar de cultivar esas relaciones. Pues, por ejemplo, si salgo a caminar, tratar de quedar con mi amigo o con mi familiar en ese momento y, pues, digamos así, matar 2 pájaros de un tiro. También es importante el desahogo emocional, porque al final muchas veces no queremos compartir con el paciente cómo nos sentimos por no, digamos, sobrecargarlo o hacerlo sentir mal. Entonces, bueno, pues si tenemos esa sensación, podemos utilizar como vía de escape un poco a otras personas y tratar de librarnos un poquito de esa carga con ellos. También puede ser de utilidad compartir experiencias con personas que están pasando por la misma situación, es decir, con otros cuidadores, que eso es algo que personas con las que podemos contactar a través de las asociaciones. Y esto es importante porque compartiendo experiencias con personas que están pasando por una situación similar, podemos encontrar una fuente de comprensión probablemente mayor y también aprender estrategias y recursos que a ellos les están siendo efectivos para manejar la situación. Y como decía, otro aspecto muy importante es el ocio. Es muy, muy, muy importante que tratemos de sacar tiempo para nosotros mismos. Como digo, no dispondremos quizá de tanto como en otro momento de nuestra vida, pero sí es fundamental que tratemos de sacar un poquito de tiempo para ello. Como tenemos menos disponibilidad, pues vamos a tratar de organizarnos un poco, planteándonos qué cosas nos gustan. Pues, por ejemplo, me gusta leer, pues voy a tratar de hacerlo 10 minutos o 20 minutos después de comer y un poquito antes de dormir. O me gusta salir a caminar, me gusta escuchar música, me gusta pintar, me gusta ir al cine. Bueno, pues vamos a ver qué cosas nos gustan, vamos a valorar cuáles podemos incorporar en nuestro día a día de la manera que podamos, pues como el ejemplo que he puesto de leer. Y en el caso de que nos gusten pero no podemos hacerlas de la misma manera, pues cómo puedo adaptarlas. Por ejemplo, si me encanta ir al cine, bueno, pues quizá ahora no puedo ir al cine, pero sí que me puedo poner una película en casa o una serie. Es verdad que no va a ser lo mismo, pero al final sí que sigue siendo un tiempo que estoy dedicando a mí mismo. Otro aspecto fundamental, que organicemos bien nuestro tiempo, ya que si nos planificamos bien es más probable que podamos atender a todas las cosas que queremos hacer, incluyendo las anteriores, que como he dicho son muy importantes. El tema, pues eso, del ocio, las relaciones sociales, el deporte, el descanso. Ir conociendo el proceso de tratamiento y cómo afecta al paciente es algo que nos puede ayudar en este sentido. Por ejemplo, si sé que los primeros 3 días después de la quimioterapia el paciente es cuando peor se encuentra, pues bueno, sé que esos días voy a tener menos tiempo para dedicar a otras cosas y que a partir del cuarto pues dispondré de un poco más de flexibilidad en ese sentido. Entonces, bueno, pues puedo tratar de organizarme para que los 3 primeros días pues no tenga muchas más cosas que hacer y las deje ya, digamos, más para el cuarto, quinto, sexto. Otra cuestión que nos puede ayudar en este sentido a la hora de organizar nuestro tiempo, pues es hacer una lista de tareas, para ver un poco, pues eso, ver qué cosas tenemos que hacer, cómo las queremos priorizar y podemos dedicar un momento cada día a la semana o cada día o una vez a la semana, más o menos como prefiramos, para ver cómo podemos estructurarlas. Y también es muy importante plantearse objetivos realistas, porque al final si pretendemos hacer muchas cosas, luego quizá no lleguemos y nos sintamos frustrados. Entonces, bueno, vale más plantearnos pocas cosas que sabemos que podemos abarcar, que no querer hacer un montón de cosas que al final no podremos, pues porque obviamente tenemos menos tiempo y además nuestra capacidad puede verse un poco mermada, tanto a nivel físico porque nos encontremos más cansados como también a nivel emocional. Y por último, pues bueno, podemos contar con otros recursos que nos puedan ayudar a cuidarnos para así poder cuidar. Uno de ellos es la atención psicológica. Si nos sentimos sobrepasados, con un bajo estado de ánimo, con mucha ansiedad, vemos que estamos manejando la situación con estrategias disfuncionales como pueden ser el alcohol o las drogas o el tabaco, pues bueno, siempre podemos pedir ayuda psicológica que nos ayude un poco a manejar esta situación. También podemos recurrir a los servicios sociales, buscar información, como he dicho anteriormente, podemos necesitar asesoría legal
o tener contacto con otros cuidadores, pues también es otra cuestión que nos puede ayudar. Todo esto lo podemos encontrar en las asociaciones, entonces, bueno, pues es que sepáis que es un recurso del que podéis disponer para atender a todas estas cuestiones, aunque también se pueden encontrar digamos, en otros lugares, no necesariamente en las asociaciones. Y bueno, con todo esto terminamos el seminario por hoy. Os he dejado aquí mi correo electrónico por si tuvierais cualquier consulta. Y bueno, también deciros que desde GEPAC estamos siempre dispuestos a cogeros el teléfono o a leer cualquier email y responderos a la medida de lo posible y tratar de atender a vuestras necesidades. Muchísimas gracias por sus palabras. Con esto concluye la ponencia que implica ser el cuidador de un paciente con cáncer. Agradecemos una vez más a doña Lara Fernández Rodríguez su colaboración, totalmente altruista, y a los asistentes su interés. Muchas gracias.